Vale, bueno, pues hoy vamos a continuar, como digo, con nuestro estudio del libro de los espíritus. Hoy vamos a ver, dentro de ese libro primero, del capítulo 3 titulado Creación, vamos a ver la pluralidad de mundos, los ítems 55 a 58. Y bueno, por hacer un breve resumen del capítulo, de lo que hemos visto, bueno, pues hemos hablado de la formación de los mundos, si lo recordáis, de la formación de los seres vivos. Hemos tenido oportunidad también de revisar las preguntas que hizo Allan Kardec sobre la población de la Tierra, de Adán, y ahora vamos a hablar de esta pluralidad de mundos. Vamos a empezar nuestra introducción a este tema tan interesante y que tiene relación con muchas de las cosas que hemos hablado a lo largo de la tarde de hoy, como no puede ser de otra manera con Camille Flammarion. Bueno, todos conocéis a Flammarion, pero bueno, me gustaría decir que este ensayo sobre la pluralidad de mundos habitados, del cual vamos a ver diferentes extractos a lo largo de la tarde, pues fue presentado, fijaros, en el año 1862 y habla de cuestiones muy, muy interesantes. Fijaros que, mm, que él, como un astrónomo ilustre que fue, pues fue fundador de la Sociedad Astronómica de Francia, em, hace en este ensayo postula algunas cuestiones muy interesantes como cómo podrían ser estos mundos habitados, cómo podría ser esa vida en el universo. Tengo que decir que Camille Flammarion fue considerado, es considerado, mejor dicho, es considerado el Carl Sagan del siglo XIX en cuanto a teorías revolucionarias, muchas de las cuales, por cierto, muchos de los postulados que va a presentar en esta obra se han concretado, ¿no? Hoy desde el punto de vista eh, de la astronomía se han contrastado, por supuesto, que en la descripción que él hace de estos mundos, pues postula, ¿no?, sobre cómo podrían ser estos mundos en base a la propia vida del planeta Tierra, en base a, a la observación, ¿no? O sea, la observación de la propia naturaleza, de la propia evolución natural de nuestro mundo, de la evolución de las propias especies. Hoy existe una parte de la astronomía, que es la astrobiología, que también postula sobre cómo podían ser esas formas de vida en otros mundos, en otros planetas, en otros lugares recónditos del universo. Y hay una curiosidad de Camille Flammarion, y es que, bueno, él escribe otra obra muy recomendable también, aunque no he traído aquí en esta clase ningún extracto de ella, pero muy recomendable su lectura. Se llama Lumen, Historia de un alma, que revela por medio del diálogo, al modo como lo hacía Platón, una serie de secretos, ¿no? O posibles secretos del universo desde el punto de vista de ese alma, ¿no? Esta novela, este libro, eh, fue escrito en 1867, si no recuerdo mal, y entre sus peculiaridades es que se va a adelantar medio siglo, medio siglo a la teoría de la relatividad de Einstein, que ya es descrita en esta obra. Pues bien, volviendo a la pluralidad de mundos habitados, este ensayo, él empieza diciendo que todo este universo visible, todo el universo que podemos ver, decía Lucrecio hace 2000 años, no es único en la naturaleza y debemos creer que hay en otras regiones del espacio otras tierras, otros seres y otros hombres. Y es a partir de ahí que hace todo un desarrollo magistral, eh, un desarrollo magistral de cómo podía ser esa vida, apelando naturalmente a que la ciencia de aquel momento no permitía la observación. Y además lo hace también apoyándose en las visiones eh,
o en los posibles viajes astrales a esos mundos de personajes tales como Swedenborg, entre otros. Es un libro, desde luego, muy interesante. Vamos a leer ahí algunas cosas, ¿no? En esa misma introducción, Camille Flammarion dice, quizá al leer estas líneas se preguntará qué relación existe entre la pluralidad de mundos y la filosofía religiosa. ¿Por qué decía esto? Pues porque la creencia muy extendida en el siglo XIX, ¿no? De la vida en otros mundos, de la posibilidad de vida en otros mundos, en esos mundos lejanos que podían observar, iba a chocar frontalmente o iba de alguna manera a, a mover los cimientos de las filosofías religiosas, ¿no? Sobre todo de las religiones tales como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, ¿no? Que no admiten la posibilidad de la reencarnación, que no admiten la posibilidad de la vida fuera de nuestra esfera. Entonces, bueno, las religiones, estas religiones, sobre todo estas, tendrían que replantearse muchas cosas acerca de la creación, acerca del universo y, por supuesto, eh, pues bueno, pues de alguna manera, ¿no? Como digo, serían removidos sus cimientos. Y dice, quizá sorprenderá vernos con tanta gravedad entrar en materia sobre un asunto cuyo lado pintoresco y curioso hubiéramos podido presentar antes de todo. Y en efecto, parece que que importara muy poco a la filosofía que Júpiter esté enriquecido con una naturaleza fecunda y poblado de seres racionales, y que todas esas estrellas que resplandecen sobre nuestras cabezas durante la noche profunda sean el centro de otras tantas familias planetarias. Los que así piensan y sabemos que forman la mayoría, por no decir la totalidad de los lectores, deberán resolverse a cambiar de opinión y a creer que la pluralidad de mundos es una doctrina a la vez científica, filosófica y religiosa de la mayor importancia, ¿no? Por esto que acabamos de decir, la posibilidad de la existencia de vida en otros mundos chocará frontalmente con los dogmas, chocará frontalmente con las teologías, eh, de alguna manera expresadas por estas religiones, teniendo ellas que replantearse, ¿no? Muchas de las cuestiones eh, sobre las que han basado su misma existencia, ¿no? Su misma razón, su misma razón de ser. Lo cierto es que la observación nos dice que la pluralidad de mundos, como dice Camille Flammarion, no es que sea una posibilidad, es que es una realidad y la posibilidad de vida en estos mundos es por lo mismo también casi una certeza. Vamos a recordar que Camille Flammarion eh, es el medio a través del cual se van a recibir muchas de las comunicaciones de Galileo que van a hablar de estos mundos, que van a hablar de la formación de la Tierra, que van a hablar de la cosmogonía en términos generales. Es decir, que muchas de las enseñanzas, las extrajo directamente de este contacto con el mundo espiritual. Él dice, los psicólogos se han preguntado si nuestra alma no podría ir algún día a habitar otros mundos. Y es en ese caso la vida eterna, despojándose del terrible aspecto bajo el cual ha sido representada hasta aquí, pudiera y por consiguiente debiera ser admitida desde ahora entre sus temas de estudio. Los naturalistas han tratado de aclarar el enigma de la creación y el misterio de las causas finales, elevándose a esos astros lejanos que parecen otras tantas tierras concedidas como la nuestra en patrimonio a humanas naciones. Los curiosos, y quien no lo es, han interrogado el horizonte tratando de adivinar qué razas posibles de seres pudieran haber plantado ahí arriba sus tiendas. Cada cual, por tanto, dudaba siempre de la realidad de la existencia en esos mundos y volvía a caer enseguida en el abismo tenebroso de las simples conjeturas, conjeturas que han acompañado a la humanidad, ¿no? Hemos hablado cuando hablábamos de la formación de los mundos, ¿no? De que estos mundos observados en la antigüedad eran tenidos muchas veces por moradas de los dioses. Hoy sabemos, por ejemplo, que los gérmenes de la vida, en la teoría una de las teorías, ¿no?
en cuanto a la creación o la aparición de la vida en la Tierra, es la panspermia, ¿no? Que dice que esa vida vino de otros mundos, de otros planetas, transportadas posiblemente por cometas, por meteoritos, ¿no? Que hubieran sido quienes hubieran fecundado nuestro mundo con los gérmenes que darían lugar a, a todos los seres vivos que pueblan la Tierra, ¿no? Es decir, la vida se expande por el universo y es una realidad de la cual nadie tiene ya duda, ni siquiera los propios científicos. Otra cosa es que tengamos los medios para encontrarla, ¿no? O los medios para, incluso en caso de que esta vida, que no lo dudamos, fuera vida inteligente, poder tener un contacto con ella. Es un libro, La pluralidad de mundos habitados, muy curioso porque habla y trata de todas estas cuestiones, ¿no? De cómo se hicieron intentos en el pasado, incluso Kant, el propio filósofo Kant ya postulaba la posibilidad de comunicación con los selenitas, ¿no? Con los habitantes de la Tierra. En fin, aporta, perdón, de la Luna, aporta datos muy, muy curiosos al respecto de cómo estas teorías no son nuevas del siglo XIX, sino que ya se dan a lo largo de toda, absolutamente de toda la historia. Y ahora quiero presentaros a Anastasio García López, un espiritista español. A mí me gusta siempre traer a un espiritista de nuestro país tan prolífico en espiritismo. Y Anastasio García López, para quien no lo conozca, pues nace en Cuenca en 1823 y fue un destacadísimo médico, cirujano, homeópata y también político. Él fue diputado en las Cortes en el año 1873 y tuvo una exitosa carrera, una carrera exitosa como médico, obteniendo diversos doctorados, diversos títulos, diversos premios y reconocimientos. Como espiritista, él fue presidente de la Sociedad Espiritista Española, fundador del Criterio Espiritista en el año 1868, este periódico tan prolífico, tan famoso, uno de los muchos periódicos espiritistas que circulaban por la península. Él también va a fundar la sociedad espiritista llamada la Fraternidad Universal y va a ser uno de los diputados que presentaron junto a otros el proyecto de ley para el estudio del espiritismo en la enseñanza secundaria y universitaria, ¿no? Presentado en las Cortes, en nuestras Cortes, ¿no? Como un proyecto que después se frustró. Bueno, tiene una biografía también apasionante que no nos da tiempo a desvelar, pero él tiene un libro que es La exposición y defensa de las verdades fundamentales del espiritismo, en la que, por supuesto, también habla de esta pluralidad de mundos, ¿no? Y dice, esa creación de mundos no fue toda a la vez, sino sucesiva y permanente, de tal modo que cuando un sistema planetario se hallara en el periodo de simple nebulosa de aglomeración de materia difusa, ya otros sistemas habrían completado su formación y ostentarían toda su belleza y brillantez, llevando consigo hasta el desarrollo de la vida orgánica y de la inteligencia. Hoy mismo pasa eso a nuestra vista y el telescopio penetra en lugares lejanos del espacio y nos permite contemplar cuerpos celestes en diferentes periodos del desarrollo estelar, desde la tenue nebulosa que comienza hasta los mundos decrépitos que se disgregan para volver en forma de materia cósmica a la masa etérea de donde salieron. El mismo fenómeno se observa en los mundos de un mismo sistema, mientras que unos están ya muy avanzados en su consolidación, hay otros enrarecidos aún y casi gaseiformes y sin condiciones aún de habitabilidad. La creación de mundos continúa y por eso la llamamos permanente y eterna, ¿no? Habla de esta creación de mundos, de estos mundos que progresan, de estos mundos que son capaces de albergar no solamente una vida orgánica, sino también una vida inteligente. Y continúa diciendo acerca de estos grandes problemas que nosotros no podemos resolver, sino a lo sumo forman conjeturas que más parecen fábula que ciencia. Las comunicaciones espiritistas han suministrado instrucciones que no podríamos haber adquirido ni por los sentidos ni por el discurso.
Y los espiritistas conocen algo más que los sabios acerca de estas cuestiones, pues los espíritus avanzados se han dignado revelar el estado de algunos mundos, el modo de la organización humana en varios de ellos, ciertas condiciones de su existencia, de duración de vida y otra porción de cosas que, aunque no tenemos por ahora medios de comprobar, están de acuerdo con las ciencias astronómicas y biológicas que conocemos y satisfacen nuestra razón, llenando vacíos que siempre quedan en la ciencia humana, por mucho que se la profundice. Bueno, fijaros, han pasado eh, casi prácticamente 200 años y todavía no tenemos algunas certezas. No son conjeturas en nuestro caso, ya son hipótesis, pero desde luego no tenemos todavía la certeza. Sabemos que la vida se distribuye por los mundos, sin duda, convencidos, ¿no? Absolutamente convencidos, mismo que hemos observado en nuestro propio planeta, ¿no? Cómo la vida se desarrolla en condiciones muy extremas. Así que no nos queda la menor duda de que esa vida se multiplica en el universo, pero aún no tenemos las certezas, ¿no? De la vida inteligente. En el ítem 55 de la Génesis, en el capítulo 6, Uranografía General, en el ítem titulado La vida universal, vamos a encontrar lo siguiente. La inteligencia humana encuentra dificultad para considerar que esos globos radiantes que destellan en la extensión sean simples masas de materia inerte y sin vida. Le cuesta pensar que en estas regiones distantes no haya magníficos crepúsculos y noches espléndidas, soles fecundos y días plenos de luz, valles y montañas donde las producciones múltiples de la naturaleza desarrollen toda su lujuriosa imponencia. Le cuesta imaginar, he dicho, que el espectáculo divino con el cual el alma se robustece, tal como ocurre con su propia vida, carezca de existencia y de algún ser pensante que pueda conocerlo. Como vemos esta cuestión de la pluralidad de mundos, de la habitabilidad de esos mundos, es una cuestión candente y latente en ese siglo XIX. Y así lo recoge Allan Kardec preguntando a los espíritus que son quienes verdaderamente nos van a ratificar estas cuestiones. Vamos entonces a la pregunta 55 del libro de los espíritus, correspondiente a este ítem que nos toca estudiar hoy. ¿Están habitados, pregunta Allan Kardec, todos los globos que circulan en el espacio? Y los espíritus responden sí, y el hombre de la tierra dista de ser, como cree, el primero en inteligencia, en bondad y en perfección. Hay, sin embargo, hombres muy vanidosos que imaginan que ese pequeño globo tiene el privilegio exclusivo de tener seres racionales. Orgullo y vanidad se figuran que Dios creó el universo para ellos solos. Aquí los espíritus ya sentencian esta cuestión, ¿no? Queda claro y la lógica nos dice que no puede ser de esta manera, que la Tierra no es el único globo habitado dentro de este universo magnífico, del cual nosotros solo conocemos una porción muy pequeña, apenas un 1%, del cual solamente tenemos acceso con nuestros aparatos a aquello que podemos observar, que es observable. Desconocemos absolutamente todo lo demás. Y como no puede ser de esa manera, partiendo de esa creación, partiendo de esa creación no podemos pensar que la vida se restringe por casualidad a nuestro planeta, por azar a nuestro planeta, sino que esa vida se expande por todo, absolutamente por todo el universo. Y atendiendo a lo antes dicho, por tanto por Camín Flammarion como por Anastasio García López, los mundos están en constante formación y en constante transformación. Nosotros ahora mismo somos capaces de observar con nuestros potentes telescopios cómo se forman mundos, cómo se forman estrellas, cómo se forman nuevos soles, al mismo tiempo que nuestro sistema solar ya tiene una antigüedad. Y hay sistemas mucho más antiguos que los nuestros, que nuestra propia galaxia, que nuestro propio sistema solar en este rinconcito, ¿no? En el que nos encontramos. Mundos muy antiguos, sistemas que nos llevan años luz de antigüedad. Por lo tanto,
Por lo tanto, mientras unos se están formando, como también nos decía León Denis en el estudio de hoy, otros están desapareciendo. Mientras unos permanecen en su progresión, unos nacen, otros desaparecen por completo, sin dejar rastro. No tenemos constancia, más que a veces por los ecos que recogen nuestros telescopios de la existencia de algunos mundos, de la desaparición de algunas estrellas. Esa como decir, esa grandeza que nos muestra el universo es más que suficiente para entender que la vida no puede restringirse únicamente a este pequeño e insignificante mundo que es la Tierra, ¿no? A esa pregunta vamos a encontrar este comentario del maestro Kardec que dice que Dios ha poblado los mundos de seres vivos que concurren todos al objeto final de la providencia. Creer que los seres vivos están limitados al único punto que habitamos en el universo equivaldría a poner en duda la sabiduría de Dios, que no ha hecho nada inútil y que ha debido asignar a esos mundos un objeto más grave que el de recrear nuestra vista. Nada, por otra parte, ni la posición, ni el volumen, ni la constitución física de la Tierra pueden inducir a suponer racionalmente que solo ella tenga el privilegio de estar habitada con exclusión de tantos miles de mundos semejantes. Y aquí Allan Kardec deja esa puerta abierta, ¿no? A que no solamente que la Tierra no pueda, no sea la única que pueda estar habitada, sino que hay una variedad de mundos en circunstancias, en condiciones totalmente diferentes, que, ¿por qué no?, pueden albergar otro tipo de vida, un tipo de vida adaptada a su propia constitución. Vamos a seguir porque en la Génesis, en ese ítem 56 del capítulo sexto, la vida universal, dice, una misma familia humana fue creada en la universalidad de los mundos. Y a esos mundos han sido confiados los lazos de una fraternidad que aún no sabéis apreciar. Volvemos al tema, ¿no?, de esa fraternidad universal eh, y de esa universalidad esa solidaridad que vamos a encontrar en todos los mundos, en todas las cosas, en la creación, ¿no? Esos astros que se armonizan en sus vastos sistemas están habitados por inteligencias que no son seres desconocidos unos de otros, sino seres que llevan en la frente las señales del mismo destino, que habrán de encontrarse temporariamente según sus funciones de vida y que se encontrarán de nuevo según sus mutuas simpatías. Es la gran familia de los espíritus que pueblan las tierras celestes, es la gran irradiación del Espíritu Divino que abarca la extensión de los cielos y que permanece como modelo primitivo y único de la perfección universal. Es un párrafo, un ítem magnífico, de la Génesis, que nos recuerda que esos astros están habitados por inteligencias que somos nosotros mismos en diferentes estados evolutivos. Abre la puerta a lo que veremos después, ¿no? A esta cuestión de la progresión de los mundos, de la progresión de los seres, de la progresión de la vida, de esa evolución de la vida en el universo, que no es un universo vacío, sino que es un universo lleno de vida. En la pregunta 56 del libro de los espíritus, Allan Kardec cuestiona, ¿es la misma constitución física de los diferentes globos? No, no se parecen en manera alguna. Bueno, basta observar nuestro propio sistema solar para darnos cuenta, es decir, los astros más cercanos, ¿no?, los que tenemos más cerca y de los que ya conocemos su constitución, podemos darnos cuenta observándolos que su constitución no es igual. No es igual la constitución de Urano que la de Júpiter, que es un planeta gaseoso gigante. No es misma la constitución de Mercurio, tan cercano al Sol, que la atmósfera es puro fuego, ¿no?, que su superficie está completamente fundida. No es la misma constitución la de Marte, ¿no?, el planeta rojo, que también estamos empezando a conocer en profundidad, donde se postula que hay agua, donde se postula que ya han encontrado alguna forma de vida orgánica.
no son las mismas constituciones. Vemos esa diversidad de paisajes, esa diversidad de condiciones, ¿no? Que vamos a encontrar reproducida cientos de miles de millones de veces en nuestra propia galaxia y, como no puede ser de otra manera, en el universo. Tenemos que entender que si hay alguna forma de vida, no tiene por qué ser exactamente, como dice Kardec, la vida que nosotros representamos, que la vida puede presentarse de maneras para nosotros todavía desconocidas e insospechadas. Vamos a ir otra vez al capítulo 6 de la Génesis. Vamos a hablar de vamos a ir al ítem de las consideraciones morales, ese ítem 64, ¿no? Dice, no veáis pues en torno de cada uno de los soles del espacio solo sistemas planetarios semejantes al vuestro. No veáis en este planeta, en estos planetas, solo los reinos de la naturaleza que brillan alrededor vuestro. Pensad, por el contrario, que así como ningún rostro de hombre es semejante a otro en todo el género humano, también una diversidad prodigiosa, inimaginable, ha sido esparcida por las moradas etéreas que flotan en el seno de los espacios. Del hecho de que nuestra naturaleza animada comience en el zoofito y culmine en el hombre, que la atmósfera alimente la vida terrestre, que el elemento líquido la renueve sin cesar, que vuestras estaciones hagan que se sucedan en esta vida los fenómenos que las distinguen, no deduzcáis que los millones de planetas que ruedan en la inmensidad sean semejantes al que habitáis. Lejos de eso, aquellos difieren de acuerdo con las disímiles condiciones que les han sido prescritas y conforme al papel que le cupo a cada uno en el escenario del mundo. Son variadas piedras preciosas de un inmenso mosaico, flores diversas de un maravilloso jardín. Camille Flammarion, en la pluralidad de mundos habitados, habla mucho de estos símiles, es decir, observando, como he dicho antes, la propia naturaleza, la propia diversidad de la vida en nuestro planeta. Hay tanta diversidad de vida, tan impactante es esa diversidad, que no podamos pensar que haya mundos iguales, que esa misma cuestión, perdón, no se reproduzca en estos otros mundos de los que estamos hablando. Si tal diversidad se da en un planeta tan pequeño, tan ínfimo como es el planeta Tierra, ¿qué cosas no guardará el universo, ¿no? Este universo que para nosotros es infinito, este universo que para nosotros es eterno, este universo poblado de mundos, poblado de nebulosas, poblado de espacios que la ciencia a veces considera vacíos, pero que hoy sabemos que no son vacíos. ¿Cuánta diversidad de vida no podremos encontrar explorando ese espacio? Y dice, Camille Flammarion, en el libro 3, en la parte tercera de este libro, La pluralidad de mundos habitados, trata la fisiología de los seres. Dice, si todos los planetas son en apariencia tan propios como la Tierra para residencia de la vida, no hay que decir por esto que lo sean en realidad. Y nada nos prueba que las condiciones capaces de fecundar sobre un globo los gérmenes latentes de la vida y de conservar en él la existencia hayan sido concedidas a los demás planetas como lo han sido en la Tierra. Al contrario, el peso considerable y la dureza de los cuerpos por una parte, la ligereza y la inadherencia de las moléculas por otra, un calor tórrido y una luz deslumbradora en ciertos mundos, un frío glacial y eternas tinieblas en otros, parecen oponerse con una fuerza invencible a la manifestación de los fenómenos de la existencia. Efectivamente, cuando nosotros observamos esos mundos, y me vuelvo otra vez, ¿no? A estos mundos que podemos observar más cercanos, ¿no? Dentro de nuestro sistema solar, cuando vemos esas diferencias tremendas, ¿no? Incluso en sus movimientos, en sus rotaciones, en sus traslaciones, ¿no? Que hacen que los días sean más largos o más cortos en virtud de su proximidad o alejamiento del Sol, que en algunos no existen, no hay una transición estacionaria como lo hay en la Tierra, que algunos carecen de agua, que algunos, ¿no? Sobre todo los más alejados, la luz del sol llega como un reflejo muy tenue. Eh, Podemos pensar que la vida no puede allí desarrollarse, pero porque lo hacemos
desde el punto de vista de nuestros ojos, de nuestro ombligo, examinando las condiciones en las que la vida se ha desarrollado en la Tierra. Pero no tiene por qué ser así, es lo que nos viene a decir Flammarion. No tiene por qué ser así, ¿no? Que se haya desarrollado la vida en otros mundos, en otros planetas. Los gérmenes latentes de esa vida pueden ser diferentes, pueden haber sido otros. La forma de fecundarse de esos mundos puede haber sido una muy distinta a la que observamos o los científicos creen haber observado en la Tierra. Tenemos que tener esa amplitud de miras para entender, ¿no? Estas cuestiones. Y continúa diciendo, ¿quién enumeraría los grados de esta escala de vida que ha comenzado en los zoofitos de los tiempos primitivos y cuyo escalón superior ocupa el hombre? Y efectivamente yo reflexionaba mientras leía estos pasajes de esta obra, ¿no? Si nosotros pudiéramos retroceder en el tiempo y presentarnos en aquellas etapas primitivas del planeta en las que la vida empezaba a desarrollarse en condiciones muchas veces hostiles, ¿no? Con volcanes en erupción, con grandes inundaciones, y observásemos esas formas de vida que han dado lugar después, gracias a esa evolución de las especies a lo que nosotros somos, no seríamos capaces de reconocernos en estos animales, en estas formas de vida tan primitivas. Sin embargo, eh, la evolución no ha propiciado la aparición del ser humano, la aparición del hombre en la Tierra. Y continúa diciendo, y en la humanidad misma, qué diferencia de constitución, de caracteres, de costumbres, de hábitos, de potencia física y moral entre el europeo cuya voluntad transforma los imperios y el esquimal inhábil para expresar su propio pensamiento. Aun cuando omitiésemos hacer comparecer aquí la inagotable variedad de las especies vegetales, el solo espectáculo que nos ofrecen los cuadros tan variados de la vida zoológica, bastarían ampliamente para convencernos de la impotencia de los obstáculos debidos a las condiciones biológicas cuando se oponen a la fecundidad de esa naturaleza. Hay tanto que descubrir aún en nuestro planeta en lo que respecta a la vida, en lo que respecta a la vida y a sus manifestaciones biológicas, ¿no? Desconocemos en gran medida lo que ocultan nuestros mares, nuestros océanos. Cada día se descubren nuevas especies. Todavía estamos descubriendo nuevas especies. Entonces, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar, ¿no? En en que todo esto que es tan prolífico en nuestro planeta no pueda hacerlo en otras condiciones, en otros mundos, en otros planos? Y continúa diciendo, preguntándole a Kardec en la pregunta 57 del Libro de los Espíritus, no siendo la misma constitución física para todos los mundos, se deduce de ello una organización diferente para los seres que lo habitan. Y los espíritus le dicen que sin duda, como entre vosotros los peces son hechos para vivir en el agua y las aves en el aire. Y vamos a volver Anastasio García López a esta exposición y defensa de las verdades fundamentales del espiritismo, porque ahí él dice, compréndase según esto, que llamando a humanidad a todos los seres inteligentes, ésta se halla esparcida en todo el universo, en diferentes grados de progreso según los diferentes mundos. Y las organizaciones han de ser variadas y distintas en cada uno de ellos, tanto menos materiales como mayor sea la perfección de los espíritus. De ahí se infiere que habrá mundos en los que los cuerpos que sirven a los espíritus inteligentes serán poco densos, serán tenues, en algunos como gaseosos y aún etéreos, así como también sus funciones orgánicas se irán apartando de la animalidad, tendrán menos necesidades. Quizá haya mundos en donde no exista la necesidad del sueño o del reposo. Tal vez haya donde los seres humanos no se reproduzcan por sexos, sino por combinaciones de elementos materiales del planeta bajo la voluntad del mismo espíritu. Y cada uno se organice su cuerpo material y no haya, por lo tanto, sexos ni generación. Es probable que varíe también el número y el alcance de los sentidos y que el espíritu tenga más facultades que nuestro planeta y por lo tanto adquiera conocimientos que aquí no es posible ni aún siquiera
imaginar. Fijaros qué interesante, ¿no? Este, este párrafo, ¿no? En el que Anastasio García López reflexiona sobre estas cuestiones, ¿no? De la vida en el universo, cómo serían esos mundos, cómo serían sus habitantes. Evidentemente, habitantes adaptados al grado, no solamente al grado de progreso, sino a la propia conformación física del globo en el que están habitando. Y Camille Flammarion, en esa fisiología de los seres, dice, pero añadimos que cualquier otro centro vital llenaría las mismas funciones que el nuestro, aun cuando estuviese compuesto de elementos heterogéneos sin ninguna relación con los elementos que constituyen nuestro aire atmosférico. Decimos que en cada mundo todo ser está necesariamente organizado conforme a su centro vital, cualquiera que sea la naturaleza de este. Dice Flammarion que cualquier organización eh, biológica será acorde al mundo en el que habita, será acorde a su atmósfera, será acorde al medio en el que, en el que ha de habitar. Volviendo al ejemplo que ponen los espíritus, ¿no? Los peces están adaptados para la vida acuática, ¿eh? De la misma manera que hay organismos que están adaptados, ¿no? Que todos los organismos, ¿no? Están adaptados al medio en el que van a pasar a habitar, ¿no? Veíamos cuando hablábamos de la formación de los mundos, creo recordar que hablábamos de los organismos extremófilos, ¿no? Que viven en condiciones, adaptados en condiciones donde se creía que era imposible la vida. Y continúa diciendo, y no aventuramos aquí una proposición gratuita, no hacemos más que sacar una conclusión lógica que resulta incontestable del estudio de la naturaleza. La historia misma de nuestra Tierra habla elocuentemente a nuestro favor. Ahora bien, si tal es la enseñanza que nos da aquí abajo la naturaleza, si su inagotable fecundidad, contra la cual ninguna resistencia ha podido ni podrá prevalecer, emplea tantas variedades en las producciones de la tierra, con cuanta más razón debemos estar seguros que ninguna causa puede eficazmente oponerse a la manifestación de la vida en los planetas y en los satélites, cuyas producciones pueden variar hasta el infinito. Decimos que estas diferentes producciones pueden y deben variar al infinito y estamos tan lejos de admitir que el habitante de Mercurio esté conformado como el de Neptuno, cuanto estamos persuadidos de la existencia de una infinidad de organizaciones difiriendo no solamente de un mundo a otro, sino también en cada uno de los mundos, en sus diferentes edades, sus climas y sus condiciones biológicas. La diversidad que reina aquí entre la flora y la fauna de las diferentes comarcas, según las latitudes, la climatología, la isotérmica, el estado atmosférico, la naturaleza del terreno, las líneas isoquímenas y todas las demás circunstancias locales, es para nosotros la indicación de la diversidad inimaginable que distingue la habitación de cada uno de esos mundos, en el organismo, en la forma y en el modo de existencia. Yo creo que queda clara, ¿no? ¿Cuál es la postura de la doctrina espírita en este sentido? Y termina Allan Kardec por esta pregunta 58. ¿Están privados de luz y de calor los mundos más distantes del Sol, ya que éste se les muestra como una estrella? Y dicen los espíritus, ¿creéis pues que no hay otras fuentes de luz y de calor que el Sol? No contáis para nada con la electricidad que en algunos mundos desempeña un papel que os es desconocido y que es mucho más importante que en la Tierra. Por otra parte, nadie os ha dicho que todos los seres vean de la misma manera que vosotros y con órganos formados como los vuestros. Y Allan Kardec vuelve a hacer un comentario a esta pregunta. Dice, las condiciones de existencia de los seres que habitan los diferentes mundos deben ser apropiadas al medio en que están llamados a vivir. Si nunca hubiéramos visto peces, no comprenderíamos que hubiera seres que pudiesen vivir en el agua. Y así sucede en los otros mundos que contienen sin duda elementos desconocidos para nosotros. ¿Acaso no vemos en la Tierra las largas noches polares iluminadas por la electricidad de las auroras boreales? ¿Acaso es imposible que en ciertos mundos la electricidad sea más abundante que en la Tierra y que desempeñe en ellos un papel general cuyos efectos no podemos comprender? Esos mundos pueden, por lo tanto, contener en sí mismos las fuentes de calor
y de luz necesarias a sus habitantes, ¿no? La energía expresada de diferentes maneras. Organizaciones biológicas, cuerpos biológicos adaptados a las condiciones de ese mundo, a la atmósfera, a la falta de oxígeno, en fin, a las condiciones que podamos imaginar. Y fijaros ya, en el siglo XX, Drake va a postular sobre esta cuestión de la posibilidad de vida en el universo con esta ecuación que es tan famosa y de la que todos hemos oído hablar, ¿no? Dice, y centrándose en nuestra galaxia, dice, si cada uno de los soles de nuestra galaxia, considerándose que hay 100.000 millones de soles, 100.000 millones de soles, poseyeran dos planetas similares a la Tierra, habría 200.000 millones de planetas como el nuestro. Si el 1% de esos planetas tuviera condiciones parecidas a nuestro planeta, habría 2.000 millones de ellos, 2.000 millones de ellos capaces de albergar vida. Si de ellos tan solo el 1% las condiciones del planeta fueran idénticas a las de nuestro mundo, habría 20 millones de planetas con vida inteligente en nuestra galaxia. ¿Eh? No hemos salido del ámbito de nuestra galaxia. 20 millones de planetas con vida inteligente. Y si además estos fueran más antiguos que nuestro planeta, y teniendo en cuenta que el progreso está relacionado con la edad, tendremos que asumir que la vida en estos mundos ha debido de progresar por encima de la nuestra moral e intelectualmente. Fijaros lo que decía Drake. Y fijaos, hay 5.000 exoplanetas identificados en la actualidad. 5.000 exoplanetas habitables identificados en la actualidad. Aquí solo hay algunos porque los 5.000 no cabían en la pantalla, pero en condiciones para poderlos habitar, en condiciones parecidas a las que tiene la Tierra en cuanto a la distancia de su estrella, en cuanto a estas condiciones que hablaba Kardec, ¿no? De luz y de calor, en cuanto al contenido o no de agua, etcétera, etcétera. 5.000 exoplanetas que podrían albergar vida y que han sido identificados ya por los astrónomos, ¿no? Y a mí me gustaría pues ir a la enseñanza del Evangelio según el Espiritismo, ¿no? En el capítulo 3 hay muchas moradas. En la casa de mi padre, ahí ya se recoge un ítem, ¿no? Diferentes categorías de mundos habitados. Que dice lo siguiente, dice que de la enseñanza impartida por los espíritus resulta que en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes, los diversos mundos se encuentran en condiciones muy diferentes unos de otros. Así, entre ellos los hay cuyos moradores son más inferiores que los de la tierra física y moralmente. Creo que podemos aquí recordar algunas de las cosas que hemos visto en nuestra visita a la revista Espírita, ¿no? Con Júpiter y otros mundos, ¿no? Eh, eh, de los que, artículos de los que hemos recogido informaciones muy interesantes acerca de esto, ¿no? Otros, dice el Evangelio, están en la misma categoría que el nuestro y otros son más o menos superiores en todos los aspectos. En los mundos inferiores, la existencia es enteramente material, las pasiones reinan en ellos con soberanía, la vida moral es casi nula. A medida que ésta se desarrolla, la influencia de la materia disminuye a punto tal que en los mundos más adelantados la vida es, por decirlo así, absolutamente espiritual. De estos ítems del Evangelio según el Espiritismo que se desprenden, ¿no? También del libro de los Espíritus, por supuesto, como pieza troncal, ¿no? De la doctrina espírita, se habla que esta vida en estos mundos, ya sean materiales, ya sean espirituales, va a estar directamente relacionada con ese estado moral, ¿no? Que esos mundos van a estar adecuados también al desarrollo moral de sus habitantes. Esto también, como digo, lo hemos desprendido de esos estudios que hemos hecho acerca de Júpiter y otros mundos en la revista Espírita. Y continúa diciendo,
hablando de esos mundos intermedios en los que hay una combinación de bien y de mal, con predominio de uno u otro, según el grado de adelanto de quienes habitan en ellos, aunque no se puede hacer una clasificación absoluta de los diversos mundos, es posible, conforme a su estado y a su destino, y con base en los matices más sobresalientes, dividirlos de modo general como sigue: mundos primitivos, destinados a las primeras encarnaciones del alma humana, mundos de expiaciones y de pruebas, donde el mal predomina, mundos regeneradores, donde las almas que aún tienen que expiar adquieren nuevas fuerzas y descansan de las fatigas de la lucha, mundos felices, donde el bien prevalece sobre el mal, mundos celestiales o divinos, morada de los espíritus purificados, donde el bien reina por completo. La tierra pertenece a la categoría de esos mundos de expiaciones y de pruebas, y por eso en ella el hombre está expuesto a tantas miserias. Nos hace aquí un resumen de lo que vamos a continuar viendo, ¿no? Sobre cómo, cómo puede ser la vida, moralmente hablando, de los habitantes de estos mundos, de estos planetas. Dice en el ítem 5: los espíritus que encarnan en un mundo no están sujetos a él. Esto es muy importante, porque en todo esto entra en juego esa reencarnación, esa ley de la reencarnación que va a hacer que los espíritus tengan que progresar o progresen no solamente en un mundo, sino que vayan pasando por esos diferentes mundos, por esas diferentes esferas, en busca de experiencias enriquecedoras que les permitan esa evolución, ese progreso. Dice, tampoco cumplen allí todas las fases del progreso que deben recorrer, perdón, para llegar a la perfección. Cuando han alcanzado el grado de adelanto de que ese mundo les permite, pasan a otro más adelantado y así sucesivamente hasta que llegan al estado de espíritus puros. Esos mundos son otras tantas estaciones, en cada una de las cuales encuentran elementos de progreso proporcionados a su adelanto. Pasar a un mundo de orden más elevado es para ellos una recompensa, del mismo modo que constituye un castigo prolongar su permanencia en un mundo desdichado o ser relegados a otro más infeliz que aquel que se ven obligados a abandonar cuando se obstinan en el mar. Pues en esta pluralidad de mundos habitados, ya para hacer un breve repaso, tenemos esos mundos primitivos que nos dicen eh, que nos dicen que es donde se van a producir esas primeras encarnaciones de los espíritus, los mundos de expiación y pruebas, los mundos de regeneración, los mundos felices y esos mundos divinos y espirituales. En esos mundos primitivos son mundos hostiles, son mundos de reciente formación, imperan los instintos, la materia sobre el espíritu y son moradas de las primeras reencarnaciones. Nuestro mundo ya pasó por ese estado de primitivismo. Estos mundos, debido al estado de atraso en el que se encuentran, han sido identificados como el infierno por esas condiciones de vida absolutamente materiales y hostiles. Esos mundos de expiación y pruebas donde impera el mal sobre el bien. Los espíritus que los habitan están dando sus primeros pasos hacia esa espiritualidad, aunque la parte física aún tiene imperio sobre la parte espiritual. Nuestro mundo ahora pertenece a esta categoría. Tenemos estos mundos de regeneración en los que el bien ya ha triunfado sobre el mal y hacia los cuales, por cierto, nosotros nos encaminamos, ¿no? Estamos encaminando la tierra hacia ese mundo de regeneración. La paz, la armonía y el progreso material y espiritual son continuos y representan para nosotros un verdadero paraíso. Tenemos esos mundos felices donde el espíritu ya no está sujeto a las necesidades de índole material, que hay un predominio absoluto del espíritu sobre la materia. Existe paridad, fijaros, entre los avances científicos, intelectuales, tecnológicos y morales, ¿no? No como ocurre ahora en nuestro mundo, donde la tecnología va por un lado, los avances de índole intelectual por otro, la moral por otro. Sus sentidos son más perfeccionados y su materia más ligera y más sutil. Los mundos divinos y espirituales, donde hay un triunfo absoluto del espíritu sobre la materia, son la morada de esos espíritus puros, que son esos mensajeros de Dios cuyas órdenes se ejecutan y son co-creadores de mundos, de galaxias. Existe entonces esa solidaridad entre estos mundos por los que tendremos que pasar
todos los espíritus que somos, cada uno de nosotros, los espíritus que somos cada uno de nosotros, a través de nuestra jornada evolutiva. Esa solidaridad entre mundos queda reflejada en un momento muy concreto en nuestro planeta, ¿no? Cuando vamos a ir a la historia de Capella muy breve porque andamos mal de tiempo, pero sabéis que, bueno, Capella es una estrella de la constelación del Cochero, y bueno, las crónicas espirituales cuentan que en un momento en que uno de esos mundos tuvo que dar el salto para un planeta de regeneración, hubo una serie de espíritus que se rebelaron, ¿no? Bueno, esto hilaría con la raza adámica, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahí, vamos a contar muy por encima esta historia, ¿no? Y muchos espíritus de los que se rebelaron, es decir, aquellos que no estaban acordes al proceso evolutivo o al salto evolutivo que iba a dar su planeta, su mundo, pues no volvieron a encarnar allí. Vinieron a encarnar al planeta Tierra. Se dice, se cuenta, se cree que muchos de aquellos capelinos todavía siguen entre nosotros. Y ellos encarnaron en los propios cuerpos de la raza autóctona de la Tierra, ¿no? De esos humanos autóctonos de este planeta. Perfeccionaron los cuerpos, perfeccionaron las formas y fueron aquellos espíritus que trayendo el recuerdo inconsciente de su mundo, ¿no? De ese paraíso que habían perdido, trajeron para nosotros, para la humanidad autóctona terrestre, esas nociones de religiosidad, de civilización, creándose o dando lugar pues, a la civilización egipcia, por ejemplo, entre otros, ¿no? Ellos procuraron esos avances necesarios para nuestro mundo. En la actualidad, parece ser que la Tierra está pasando por un proceso semejante, ¿no? Y nos estamos preparando para ese mundo de regeneración. Y todos aquellos espíritus que no vibren en consonancia con aquello que tiene que ser un mundo de regeneración, que no estén progresando adecuadamente, por decirlo de alguna forma, aquellos espíritus que se obstinan en el mal, que se obstinan en poner obstáculos al progreso, que se obstinan en estas cuestiones, no volverán a encarnar aquí. Irán a habitar esos mundos primitivos y al modo que lo hicieron los capelinos, procurarán el progreso también de esos lugares. El progreso, dice el Evangelio según el Espiritismo, es una de las leyes de la naturaleza. Todos los seres de la creación, sean animados o inanimados, están sometidos a él por la bondad de Dios que desea que todo crezca y prospere. La destrucción, incluso que parece a los hombres el término de las cosas, solo es un medio de llegar a través de la transformación a un estado más perfecto, puesto que todo muere para volver a nacer y nada concluye con el aniquilamiento. Al mismo tiempo que los seres vivos progresan moralmente, los mundos que ellos habitan progresan materialmente. ¿Quién pudiera acompañar a un mundo en sus diversas fases, desde el instante en que se aglomeraron los primeros átomos, destinados a constituirlo? Lo vería recorrer una escala incesantemente progresiva, pero de grados imperceptibles para cada generación, y ofrecer a sus habitantes una morada más agradable a medida que estos avanzan en el camino del progreso. De ese modo, marchan paralelamente el progreso del hombre, el de los animales, que son sus auxiliares, el de los vegetales y el de la habitación, porque nada permanece estacionario en la naturaleza. Cuán inmensa y digna de la majestad del Creador es esta idea, dice San Agustín. Mientras, por el contrario, qué ínfima e indigna de su poder es aquella que concentra su solicitud y su providencia en el imperceptible grano de arena que es la tierra y restringe la humanidad a los escasos hombres que habitan en ella. Conforme a esta ley, la tierra ha existido material y moralmente en un estado inferior a aquel que se encuentra en la actualidad y alcanzará en ese doble aspecto un grado más elevado. Ha llegado ya uno de sus periodos de transformación en el que el mundo de expiaciones va a convertirse en un mundo regenerador. Entonces los hombres serán felices en la tierra, porque en ella reinará la ley de Dios. Y vamos a León Denis, al gran enigma, y nos dice, poco a poco se levanta el velo
El hombre empieza a entrever la grandiosa evolución de la vida en la superficie de los mundos. Ve la correlación de las fuerzas y la adaptación de las formas y de los órganos en todos los medios. Sabe que la vida se desarrolla, transforma y afina a medida que va recorriendo su espiral inmensa. Comprende que todo está regulado con tendencia a un fin, que es el perfeccionamiento continuo del ser y el mayor aumento en él de lo bueno y de lo bello. Hasta desde aquí abajo el hombre puede seguir esta ley majestuosa del progreso a través de todo el lento trabajo de la naturaleza, desde las formas más inferiores del ser, desde la célula en formación, flotando en el seno de las aguas hasta el hombre consciente en el cual se afirma la unidad de la vida, y por encima de él, de grado en grado, hasta el infinito. Y esta ascensión solo se comprende, solo se explica con la existencia de un principio universal, de una energía incesante, eterna, que penetra toda la naturaleza. Él es quien regula y estimula esta evolución colosal de los seres y de los mundos hacia lo mejor, hacia el bien. ¿Qué sabemos nosotros del universo? Nuestra vista solo percibe una reducida extensión de las cosas. Solo la afectan los cuerpos materiales similares a los nuestros. La materia sutil y difusa escapa a nuestros sentidos. Solo conocemos lo más grosero de lo que existe a nuestro alrededor. Todos los mundos fluídicos, todos los círculos en los que se agita la vida superior, la vida radiante, escapan a la mirada humana. Solo distinguimos los mundos opacos y pesados que se mueven en el cielo. El espacio que los separa nos parece vacío. En todas partes parecen abrirse hondos abismos. Error. El universo está lleno. Entre estas moradas materiales, en el intervalo de estos mundos planetarios, cárceles o destierros que flotan en el espacio, se extienden otros dominios de la vida, vida espiritual, vida gloriosa, que nuestros sentidos no pueden percibir. Por bajo sus radiaciones se quebrarían como el cristal al choque con una piedra. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia y bueno, espero que haya sido provechosa la clase. Gracias.